¿Cuánta agua se pierde en el mundo por las filtraciones de los tubos de los acueductos públicos que nadie sabe que se están filtrando? En mi día a día yo encuentro una gran dificultad en que quiero atraer los datos directamente desde los sistemas, porque así debe ser, pero en la operación, en la practicidad, hay algunos de esos datos que no son tan confiables. Pues es que ese es el susto también, pues como el estrés de esas declaraciones No, es cuando uno dice, comprendísimo. bueno, no, maravilloso, pero cuando empieza a navegar la tipología de proveedores y hay proveedores exclusivos. Porque entonces la gente dice, no, nosotros somos carbono neutrales. Y yo le digo, ¿en todos los alcances o en alcance 1 y 2? Y ahí la cara del personaje cambia. Hola, ¿cómo están? Qué bueno volvernos a ver. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cadenas de Valor Sostenibles. Mi nombre es Marta Rubí Falla, directora de Sostenibilidad, y me encuentro con Fabiola. Fabiola, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estoy súper emocionada porque hemos traído para ustedes una mujer a la que admiro mucho, María Paula Duque, quien me apoyó, leyó mi libro por primera vez. Todito, me mandó todas las correcciones a blanco y negro porque ese libro todavía no había pasado por edición. Te agradezco mucho por ello. Y para mí, María Paula es un referente en tecnología y es un referente en sostenibilidad. Y bueno, aprovechando que trabajas en una empresa como lo es Microsoft, que es un referente alrededor de inteligencia artificial, alrededor de las herramientas que necesitamos para que cada vez tengamos más cadenas de valor sostenibles, pues arranquemos como con la primera pregunta y cuéntanos cómo es esa cadena de valor de Microsoft, que es bien compleja en cuanto a lo soft, en cuanto a lo hard, pero tratemos como de darla a conocer a nuestro público. Bueno, gracias, bienvenidas las dos, gracias por invitarme, feliz de estar con ustedes, Qué rico ustedes tenerte acá. que son influenciadoras, que además van contando la historia, que ayudan a movilizar a otros, tú que te volviste coach de sostenibilidad, De París. tú que eres autora de Ayudando a libros, los yo ni lo chiquitos. uno ni lo otro, pero aquí voy. Ya casi, Aquí voy, bien, aquí ahí voy. lo haces. Así que, y gracias por dedicar un podcast a este tema. Yo creo que el alcance 3 es el más difícil, Sí. el que menos empresas miden. A mí me da risa porque entonces la gente dice, no, nosotros somos carbono neutrales. Y yo le digo, ¿en todos los alcances o en alcance 1 y 2? Y ahí la cara del personaje Claro. cambia, porque el 3 es otra cosa. Es el 90%. Bueno, en el de la caso nuestro, sostenibilidad. el 97% de Microsoft es alcance 3. Bueno. El 3% es Les alcance 1 y recuerdo que 2. muchas de las personas Exacto, que de pronto expliquemos nos qué ven, es. entonces no saben qué es alcance 3, entonces dale cuenta. Voy a explicar cómo le esta explico a mi parte. mamá, que cada vez que me oigo hablando, me dice, ¿usted qué es lo que habla? Que yo no entiendo la mitad de lo que dice. Entonces, alcance 1 y 2 son las emisiones y la energía de los bienes propios de la empresa, los de su propiedad. Emisiones, con estamos hablando de emisiones emisiones. o energía, vapor, refrigeración que se requiere para esos bienes. Alcance 3 es la cadena de valor, toda su cadena de valor. Nosotros en esa cadena tenemos de todo. Imagínense, Microsoft produce hardware, software, nube, tenemos tiendas, porque nosotros somos una De todo cadena, y en todo el hay de mundo. todito, o sea, realmente esa cadena y en todo el mundo. Entonces hay proveedores grandes, hay proveedores chiquitos, hay materiales que casi que conseguimos diseñados para nuestro hardware, para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad. Y pues para hacer la historia corta, para no equivocarme en las cifras, el alcance 3, para que se imaginen la gente que nos está escuchando, tiene 13 categorías, así de complejo es. Microsoft en la primera, que es bienes y productos comprados, tiene el 36% de sus emisiones. En bienes de capital, 38%. Y en la categoría 11, que es el uso de los productos vendidos, el 14% de las emisiones. A postconsumo. Todo el tema de ya el cliente qué hace con eso. Sí. Entonces, realmente es una cadena compleja, en muchas monedas, en muchos idiomas, con diferentes prácticas en cada país. Con muchos ojos encima. O sea, difícil, como todas, pero difícil. ¿Y cómo es la gerencia de esa cadena? ¿Ustedes lo hacen en las oficinas, digamos, más importantes a nivel mundial o hay autonomía en los países? Porque No, eso cada se maneja del continente- corporativo, Ajá, todo. cuéntanos Todo. eso. Nosotros publicamos alcance 3 o cadena de abastecimiento por primera vez en el año 2021. Ahí se midió el 87% de los proveedores a nivel mundial y fue poniendo una línea de decir vamos a medir los de más de 10 millones de dólares. Muy interesante los aprendizajes. A mí una de las cosas que más me gusta del reporte de sostenibilidad de Microsoft es que las cifras son un anexo. Lo que cuenta interesante es el cómo pasaron El las proceso. cosas. Entonces todo el tema de abastecimiento es espectacular porque en el proceso se empezaron a dar cuenta que teníamos proveedores que no estaban preparados para medirse, Claro. que no sabían cómo hacerlo. Para darles una idea, nosotros tenemos un objetivo de carbono que es ser carbono negativos al 2030.
en un 97% de cadena de abastecimiento al 2030. Eso ya, a la vuelta de la nos lo estamos viendo Sí. difícil, pero al 2030. Negativo. Y entonces en abastecimiento esa métrica es reducir las emisiones de la cadena de valor en un 55%. Entonces desde el 2020 establecimos cláusulas ambientales en los contratos. Esas cláusulas incluyen medirse, reportar y mejorar. Y mejorar. A toda esa cadena, en todos los contratos. O en un 80%. No, a todos. Entonces yo llegué, mi primer año era como, yo la llamaba el año de evangelizar, de contarle a todo el mundo. Entonces yo empecé a hacer llamadas con los proveedores de América Latina. Y fue unilateral, o sea, vamos a declarar eso, sí. señores. Estos son nuestros objetivos y así le caen a la cadena de valor. Me devuelvo un poquito. Y en 1 y 2, o sea, ser negativo. Carbono en todo, negativo, en todo. Y una parte importante en porcentajes, ¿cómo repartirías el 1, el 2 y el 3? De reducción, porque el porcentaje de 1 y 2 es chiquitico, es 3%. Chiquitico. Entonces, pues sí, no. Pero es que es lo que yo digo, si uno no hace el 3, no hizo nada. A mí Sí, me da risa sobre porque, todo esas o sea, la Y tarea además que no lo controlo. Exacto, entonces yo digo, pues los Ahí que hay medimos mucho 1 y 2 truco, y nos ¿no? va Hay bien. mucho truco porque, pues, digamos que muchas le pueden transferir, pues, porque no tienen. Usted está perfecto porque realmente el impacto de la empresa, digamos, de manera directa es poco. Entonces, lo que tiene que ser es a través de su abastecimiento. Tiene todo el sentido. Pero eso es muy importante que ustedes lo sepan para que entiendan la declaración y la magnitud de lo que está haciendo la compañía y que ellos van a responder por esos terceros, que es mucho más. Y esos terceros nos tienen que responder a nosotros. Sí, o sea, por el que no pasa esa supuesto. línea, pues qué pena, si pero hay pues se va a tener que ir. únicos, es que ese es el susto también, pues como el estrés de esas declaraciones que No, es cuando uno dice, complejísimo. bueno, no, maravilloso, pero cuando empieza a navegar la tipología de proveedores y hay proveedores exclusivos, proveedores críticos, proveedores en América Latina y en otras partes que no están tan desarrollados. Yo, por ejemplo, tengo unos que no han medido. No, pues, o sea, Entonces, en América Latina los nuestros, sí. ninguno ha medido, ninguno. Yo me senté en las primeras conversaciones y yo veía en Teams como unas caritas con los ojos desorbitados como esta señora. ¿De qué me está ¿De hablando? qué me está hablando? Yo creo que Entonces, ellos decían, y ella ya casi se va. no, yo terminaba y entonces, perdón, una pregunta. Entonces, ¿tú vas a venir a medirme? No, yo no te voy a medir, tú te vas a medir. Ah, yo me voy a medir. ¿Y yo cómo me voy a medir? Le dije, no sé, tú ¿Y coges por qué un voy a estándar pagar eso? que se llama Greenhouse. ¿Qué? Sí. ¿Que se llama qué? ¿Dónde está el... O sea, de verdad, el nivel Es de nuevo para conocimiento de los todos. proveedores hay que mejorarlo. Entonces, ese fue un aprendizaje nuestro y nos apoyamos en la IFC para hacer un portal de entrenamiento a proveedores donde está todos los objetivos de sostenibilidad de Microsoft, cómo prepararse, cómo entender su cadena de valor y ayudarlos a ellos mismos a aprender a medirse. Una de mis preocupaciones en el mercado colombiano es que las pymes no tienen quien las ayude en ese proceso. Yo siempre que voy a un banco a hablar de esto, digo, venga, no me mire a mí, pero monte algo para las pymes. Para los pequeños. Piensa en un modelo de software as a service donde usted le entregue una calculadora de carbono al chiquito, que le dé las básicas, que le dé las básicas, que le diga, basado en lo que usted transa por este banco, estas son sus emisiones y por lo menos con eso me puede reportar. Porque el problema es que cuando no me puedan reportar, pues los voy a tener que sacar. Y es que así han llegado la mayoría de las empresas. Tienen que llegar a educar Total. para ya después influenciar en un contrato que no me puede costar más, porque yo tengo que llegar con la misma Con la competitividad eficiencia. a mis clientes y de que de verdad esto vaya más allá del contrato, porque un papel lo puede con todo, pero que de verdad genuinamente ese proveedor sí lo haga, que ahí es donde ya vienen cosas más adelantadas como una debida diligencia. Sí. No, Saber pues que de verdad por ellos sí lo estamos están años haciendo. luz de por allá. Pero sin Todavía. duda la segmentación es importante porque pues por lo menos donde trabajo yo ahora pues son 6.000 proveedores. Entonces Imagínate. por lo menos nosotros sabemos que hay 150 que tienen la transacción más alta en Eso, volumen. esa es la parte Y uno importante. asimila un poco esa alta transacción al impacto ambiental y por allí se va, los acompañamos con cursos, bueno, lo ¿Y de cómo la plataforma clasificas está el maravilloso. volumen? ¿Por revenue o facturación por o por emisiones? el impacto Ambiental. No, ambiental? esa fue la segunda. Primero, Ajá. facturación. Ah, ok. Bueno, y pasa algo bien interesante, y es que una parte importante de eso son de la organización Ardila. Ah. Entonces, uno pensaría que son mangos bajitos, no tanto, pero sí Pero tenemos se puede cierta llamar. gobernanza, la Sí, gobernanza, sí, sí. ¿cierto? Y son pares con los que uno puede trabajar. Entonces, un dato que vamos a dar en el informe de sostenibilidad es que como 1 billón de pesos ya está controlado en el tema ambiental. Entonces, creo que la segmentación sirve. Pero, Mucho. qué Ahora, pena, no te hay interrumpí. una correlación directa entre
valor del contrato de reducción o aumento de emisiones, que es la parte Sí, compleja, porque uno sí puede claro. poner unos pasos y decir, Claro. pues arranquemos por los grandes, entre Pero otras no cosas porque uno necesariamente pensaría son- que los grandes están obligados a reportar, Sí, pero puede pasarte que uno grande no genera tanto. Exacto. Entonces, pues lo tienes en tu 120, pero no Sí. necesariamente te va a reducir las No emisiones, mueve la aguja no te mueve la del aguja. stop. Entonces, De la ese es el Cierto. segundo filtro. Ujú. Y ya el tercero es qué esfuerzo tengo que hacer para medirlo. Yo muchas veces por les ejemplo, digo, danos un ejemplo de uno que sea fuerte para ti, que no, bueno, genere muchas emisiones. pues en Estados Unidos, pues no genera muchas porque hoy en día nosotros compramos energía renovable. Ujú. Pero las tiendas, si tú coges el estándar de metro cuadrado de sí. greenhouse emission, pues multiplica por los metros de tiendas y te salió las emisiones de esos sitios. Es más preocupante el chiquito. O sea, digamos, yo me siento con los de marketing, que hacen material POP, que hacen los termos, que hacen las cachuchas. Ese fue uno de los primeros aprendizajes, porque yo les dije, bueno, pero hagamos algo sostenible en marketing. Sí. Y entonces busqué y Microsoft había hecho una guía de eventos sostenibles. Okay. Entonces, no poner vasos de plástico, no entregar todo con termos de Material fibra, reutilizable. no poner plástico duro en el stand, sino hacerlo. De hecho, en Andicom en el 2022 hicimos el stand en cartón corrugado, todo el stand, Divino. y se lo entregamos a los recicladores para que se lo llevaran, con las Todo sillas y eso es muy todo, posible y porque hay todo que eso se hacerlo. puede lograr, Claro. pero si uno no establece la conversación con esos proveedores, ni se entera que son capaces de hacer, ni ellos entienden a dónde van a tener que llegar. Entonces hay que alinearlos, Sí. estar pensando Hay que todos estar en lo pensando en mismo. ellos. Y también que se les está acompañando a un camino que va a ser difícil, o sea, el 2030 o a la fecha que sea, pues en Colombia el 2030 hay una norma importante, o bien por continuar el negocio, que también lo hemos discutido mucho, no es por la norma, sino realmente por lo que se viene, pues hay que apoyarlos. Yo creo que ese es el papel de la empresa, jalonar a esos medianos y pequeños que están con uno trabajando. Y a propósito de eso, desde mi mirada hacia afuera, creo que el tema de la energía es un tema súper relevante en este momento para todo el tema de los servidores, para el tema de que cada vez necesitamos más datos para poder soportar la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo están manejando en Microsoft este tema del abastecimiento de energías verdes y pega? O sea, es una parte importante dentro de todo este... Pues es que hoy toda esa tienes. energía verde, data centers, todos están hoy alumbrados, como digo yo, prendidos con energía renovable. Pero fue todo un roadmap para Claro, poder no, llegar eso allá. empezamos hace años. Nosotros empezamos en energías renovables con los edificios del campus en el 2012, Okay. con edificios inteligentes. Y entonces en esa época eran los paneles solares y los sensores para uno entrar a los salones y se prendían y se apagaban. Sí. Luego a eso le pegaron un algoritmo de inteligencia, pues hoy en día inteligencia artificial, en su momento era machine learning, que cruza el carnet del empleado. Sí. Entonces como uno entra y pasa el carnet, el algoritmo sabe cuánta gente hay por hora en el edificio. Y se regula Como todo. las salas Maravilla. marcan qué reunión es y cuánta gente está invitada, entonces es capaz de poner la sala en la temperatura que debe tener de acuerdo al número de personas que están en esa sala, en ese edificio. Es capaz de saber si consume más o menos lunes, martes o miércoles, y además hoy en día hacer eso era más barato. Cuando nosotros empezamos, pues imagínate 2012, 500.000 sensores, tiene la solución Eso te iba a nuestra de decir, ya es edificios. más asequible, Mucho más pues. asequible, Sí. mucho más asequible. Entonces, pues se logró 20% de reducción de energía tradicional y se recuperó la inversión en 18 meses. Pero además, en el 2021, en la COP26, asumimos el compromiso de todos los data centers a este año son hechos con energía renovable y comprados con Power Purchase Agreement o con energía solar en el data center. Habiendo dicho eso, y no soy la experta, y si me equivoco, me perdonan, pues todo lo que yo he leído, lo que nosotros producimos, el último estudio de la Agencia de Energía de Estados Unidos dice que todos los data centers, no los de Microsoft, todos los data centers del mundo global consumen el 1% de la energía. Sí, sí. O sea, no es... No es así la... Y no son los de Microsoft, o sea, piensen en los nuestros, más Google, más AWS, más los data centers locales, más todo lo que existe, AT, IT, todo lo demás, eso es el 1%. Porque se especula mucho. Sí, no, O eso sea, tiene un no, montón de que- cuentazos, pero entonces yo me metí con una sí, señora que sabe más que cuéntanos yo, la buscan en LinkedIn y se llama Amy Luers, es la científica de datos de sostenibilidad de Microsoft, hizo una presentación en Naciones Unidas sobre inteligencia artificial y consumo de energía, porque hay muchos mitos. De hecho, publicó un artículo que se llama ¿La inteligencia artificial beneficiará o deteriorará nuestros objetivos ambientales? Porque hay mucho mito con eso y mucho cuento. Sí, porque Entonces, ayuda para integrar todo, que a propósito ahora tengo una pregunta sobre el tema de los datos, ayuda a integrar todo, ayuda a esa inteligencia, como lo acabaste de describir, de saber, todo. de la toma de por ejemplo, en un decisiones. horno, ya a nivel de Industrial. manufactura, Ujú. de industria, o sea, los ahorros son Gigantes, enormes, son enormes. gigantes. Pero por otro lado,
estamos hablando que estamos generando datos y datos y datos y todos esos datos pues necesitan bytes y esos bytes al final son energía y qué tanto hay allí. Yo hice la certificación de Green Digital Skills, que es entre Microsoft, LinkedIn, y ellos aclaran esa parte. O sea, si bien no hay algo pues, predominante en el mundo que provee que la huella digital verde sea la protagonista de la contaminación ambiental, pero pues es algo que nos invitan a cuidarla. O sea, no significa que porque sea pequeño no le prestemos atención. Sí. Nosotros acabamos de publicar un paper, lo pueden buscar, se llama El impacto de la inteligencia artificial en Microsoft, sus clientes y la cadena de emisión. Okay. Pero entonces, data centers es el 1%. A eso le tienes que hacer otro nivel de análisis y es, no todos los data centers son de inteligencia artificial. Una de las tareas que hace el data center es inteligencia artificial, o sea que un porcentaje de ese 1% puede ser atribuido a la inteligencia artificial. Okay. Voy a poner el ejemplo mío, el bobo. Antes de que Don Copilot llegara a mi vida, si yo quería hacer una presentación de PowerPoint, yo me podía gastar, bueno, de hecho el sábado estuve preparando una clase, me gasté 5 horas sin Copilot, moviendo slides, organizando, buscando el contenido, 5 horas. Si yo le hubiera hecho a Copilot que cogiera las 3 presentaciones que usé y me hubiera producido la presentación, Copilot se hubiera demorado 5 minutos. Entonces, lo que yo digo como usuaria no experta en estos temas es, la inteligencia artificial es intensiva en energía en lapsos cortos de tiempo. Los procesos tradicionales son mucho más largos y consumen mucho más. Entonces, Amy Luers, que es esta señora, hizo unos cálculos espectaculares. Entonces, por ejemplo, hay un titular que dice, ChatGPT se bebe en 24 horas una botella de agua. En 24 horas. ¿Qué nota? Sí. En 24 horas. Y consume menos energía, mucho menos energía, que lo que se consume en Estados Unidos por tener todas las televisiones prendidas durante una hora. Ay, yo quiero ver ese paper. Ese paper está en la página de ella en LinkedIn. Entonces ella lo que dice es, si ustedes cogen, ¿qué pasa? Que la televisión en las casas nuestras no está hecha con energía solar, ni con energía renovable. Entonces esa hora de televisión prendida es mucho más que lo que se gasta Copilot en 24 horas de consumo intensivo de energía. En agua. A mí esa frase me encantó. Se bebe una botella de agua cada 24 horas. Ya nos referimos a él como una persona. Sí, bueno, mis hijos le dicen Gepetto. Gepetto me está ayudando. Y entonces ella hace una analogía en eso que es muy interesante y es cuánta agua se pierde en el mundo por las filtraciones de los tubos de los acueductos públicos que nadie sabe que se están filtrando. Nosotros trabajamos con un partner que se llama Fido, que hoy en día hace analítica para informar filtraciones en tubos de agua con hasta 3 kilómetros de distancia y permitir suspender y parar la pérdida de agua. Sí. Entonces, ¿qué es mejor? Utilizar la inteligencia artificial para evitar la filtración de agua. Utilizarla con propósito. Utilizarla con propósito, saber utilizarla y aplicarla a los problemas grandes que tenemos de sostenibilidad. Entonces, nosotros vemos que la inteligencia artificial, primero, nos va a ayudar a encontrar las distorsiones en los datos. Eso es algo que pasa desapercibido, pero cuando uno tiene tantos datos como los que ustedes tienen en sus empresas, a veces se te da un dato mal y no te diste cuenta. Es muy frecuente. Es muy frecuente. Se te fue en el Excel y el pivot quedó mal montado. Y precisamente, María Paula, hablando de datos, en mi día a día yo encuentro una gran dificultad en que quiero atraer los datos directamente desde los sistemas, porque así debe ser, pero en la operación, en la practicidad, hay algunos de esos datos que no son tan confiables, porque tenemos que hacerles algún tipo de corrección o de ajuste, porque en la captura de pronto no los logramos capturar de esa forma. ¿Qué tanto se te presenta eso? Porque finalmente Microsoft pues maneja datos y está entrando a ayudar a las organizaciones pues en sus cadenas y bueno, en diferentes frentes. ¿Qué tan relevante es este tema y qué tanto ayuda Microsoft pues, para resolver y para hacer esa curaduría de datos y esa limpieza y para tener esa data literacy? Pues nosotros lo que hemos hecho en los estudios es verificar que el glorioso Excel habita en todos los departamentos de sostenibilidad del mundo. No, de sostenibilidad, de supply chain, de todas las áreas. Entonces, las S500 de Estados Unidos, el 50% usan como base primaria de sus reportes de sostenibilidad el Excel. Pero el Excel tiene unas dificultades. Uno es asincrónico, la data no está en tiempo real, tiene una interacción humana que te puede generar un error que te puede costar millones de dólares y además estás perdiendo lo más valioso de una persona que es pensar cómo mejorar la operación. Analizar. Cuando la gente se la pasa buscando el dato no tiene tiempo para pensar para qué lo uso. Sí, entonces nosotros montamos dos cosas, que es
una plataforma ambiental que se llama Microsoft Sustainability Manager, que está construida bajo el principio de que jalas de la fuente. Sí. Como paso intermedio está bien el Excel, jalamos de lo que tú tienes, pero esa persona que hace el Excel igual ante auditoría te tiene que decir de dónde sacó la data. Sí. Hay una fuente Porque tiene que original. tener una fuente, en alguna parte tiene que Sí. estar, puede ser un PDF, una carta, una factura, lo que sea. Y ahora lanzamos en un lago de datos nuevo que nosotros tenemos que se llama Fabric, Ok. un modelo de datos para sostenibilidad. Entonces los clientes nuestros que ya tienen Fabric activan ese modelo de datos y Fabric les despliega 40 estándares de sostenibilidad automáticos para empezar a hacer esa ingesta de datos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Eliminar la interacción manual, cambiar el mindset a que el reporte sea solo una de las tareas del Departamento de Sostenibilidad, no la más demandante ni la que más que se tiempo ocupa consume. seis Pero ese Fabric solo para... Eso es un como- lago de como el datos, Azure, es un como el Power Azure. BI, no. No. Azure es el almacenamiento, que es la nube. Ok. Esto es El como el Fabric, Power BI, es la ok, nueva versión de un sí. Power BI, Ujú. que además te lee datos en cualquier fuente, en cualquier Ok. tecnología. Entonces, si tú tienes datos en Google o tienes datos en Sí. Amazon, Fabric va, lee el dato, lo trae y hace el cálculo. Ay, maravilloso. Entonces rompe las barreras de diferentes Sí, sí, tecnologías sí. que también pasa en muchas empresas. Pero lo que nosotros queremos es, pasemos a un mundo en el donde, yo siempre pongo el siguiente ejemplo, cuando yo estaba en Avianca, llegó un gringo a la junta y eso no hay gringo que llegue y no pregunte por estas cosas y entonces uno entra en pánico. Sí. Entonces llegó el gringo y yo dije, o sea, se va a demorar 5 minutos en sonar el teléfono y va a ser mi jefe. Se demoró 15. Mira, es que esta señora, que si nos puedes llevar una actualización de de sostenibilidad. datos. Le dije, sí, claro, la del 31 de diciembre. No, pues estamos en marzo. Y le dije, sí, claro, Sí. la del 31 de diciembre. No hay más. Y esa Son está los nueva, únicos datos nueva. que tenemos. Aquí no se corre sostenibilidad Sí, sino una vez al una año. vez al año. No, en este mundo yo hubiera podido contestarle a este señor, dile que ya mismo le mando un link de Teams, Ujú. le comparto mi pantalla, tengo todos mis tableros dinámicos y le puedo decir, dime qué quieres ver. Scope 1, Scope 2, Scope 3, combustibles fósiles, planta de Querétaro, planta de Medellín, planta de residuos, Aire, agua, agua. aire, cadena, porque lo que hace esto es que una vez mecanizado el dato, tú ya puedes ver lo que quieras. De hecho, con inteligencia artificial te hace el forecast. Ujú. Entonces te dice, de acuerdo a este comportamiento, su año siguiente va a ser así. Sí. Te ahorras la mitad de la discusión con las áreas poniendo las métricas, ¿no? Que no, que yo no voy a poder. No, es que tú ya pudiste. Sí. No me digas que no vas a poder. El año pasado ya pudiste. Entonces, Pero son cosas que ejecutar, puedes hacer. tomar decisiones, Tomar decisiones, oportunas, hacer escenarios, correctivas, que a mí eso me hacer encanta. Entonces tú escenarios. puedes entrar y ¿qué pasaría si? Sí. ¿Qué pasa si cambio todos mis vehículos a diésel? Ujú. ¿Qué pasa si cambio todas las neveras a último moderno? Y te corre el modelo sin necesidad de hacer la que hacíamos antes. Traiga la nevera, esperemos a la factura el año entrante, Los miremos pilotos. los pilotos. Sin duda, todos estos retos que estamos teniendo ahorita de ESG, las peticiones, no solamente los jefes, los bancos, pues todos los Los stakeholders, controladores, los reguladores, controladores, los grupos de la interés. famosa materialidad financiera que ahora nos están pidiendo, y tú lo decías, bueno, ¿cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a costar el cambio de la flota en los próximos, pues por ejemplo, en nuestro caso, de la flota en los próximos 30 años? Para mí, tener esos datos actualizados, pues son un principio muy positivo que nos va a permitir tomar los mangos bajitos, hacer cambios, controles y poder tener la data para tomar decisiones y para llevar a las juntas directivas. Entonces, creo que esto le da peso a la sostenibilidad para que no sea tan conceptual, tan teórica y tan de suponemos que en el 2030, sino tomar hechos y datos y que los tomadores de decisión puedan actuar. De una Dos mejor cosas forma. más. Yo le agregaría a eso la facilidad de la auditoría. También. Porque cuando tú estás conectado a la fuente real, el auditor ya no tiene que ir al Excel. El auditor puede ver el proceso en la herramienta, saber quién cargó los datos y La verificar en la fuente modificación. final. Sí. Y tiene la trazabilidad de quién modificó, cuándo, con qué estándar, con qué versión. Entonces te baja los costos de auditoría. Sí. Que yo creo que eso no Transparencia, es menor. credibilidad, Y yo también cumplimiento. creo que esto es un viaje que arranca por cumplir, que es como hoy hacemos reportes, cumplámosle al regulador. Pero la gracia es llegar a decir innovemos Sí, y hagamos nuevos hagamos. productos y pensemos en las cosas Impactemos nuevas, menos. que es pasarse ya a la parte de explotar ese lago de datos para el beneficio del negocio, para empezar a hacer cruces, para empezar a inventarme modelos nuevos, para soñar locuras y productos sostenibles, que es lo que uno quisiera en el largo plazo. Y María Paula, ya pasando como al otro lado, ya pasando a la parte del hardware, entonces, ¿cómo maneja Microsoft el tema de la circularidad, el tema de los materiales? Tenemos todo este boom de los materiales de tierras raras que tenemos que cuidarlos. Entonces, ¿qué iniciativas están trabajando y cuáles han sido las dificultades con las que ustedes se han encontrado? No, pues eso es un viaje de muchos años, pero pues hay dos cifras que a mí siempre me aterran. La humanidad genera 50 billones de toneladas de residuo al año.
Los residuos electrónicos son 55 millones de toneladas. Para los de ustedes que son muy jóvenes, Wall-E ya está pasando, o sea, vivimos en el mundo de Wall-E, de los residuos que nos consumen. Entonces, nosotros, uno, alargamos la vida útil de los productos y no buscamos acortarla, es decir, a través de actualizaciones de software, productos como el Xbox, y yo puedo hablar, en mi casa hay desde el primer Xbox hasta el último, o sea, yo fui la primera que compró y puso, porque yo soy re fan de los productos de Microsoft, y todos funcionan. Y he tenido todas las Surface y todas siguen funcionando, no he tenido que desechar ninguna porque no se puedan. De hecho, hoy Surface y Xbox corren con su versión de mayor ahorro energético y con los materiales más biodegradables y reciclables posibles dentro del diseño mismo del hardware. Y además tenemos centros de economía circular. El año pasado anunciamos 5 centros al lado de los data centers más grandes, porque pues hay que descomponer literal un servidor y sacar todas sus partes y entregárselo. Y por ejemplo, el año pasado, no, hace ya 2 años, sacamos un mouse que se llama The Ocean Mouse, para los millennials que nos escuchan. Es hecho con botellas de plástico reciclables rescatadas del océano, y lo único que tiene, que no es plástico, es la pilita y los conectores. El resto todo está hecho en plástico, reciclado. Con plástico reciclado. Y muy orgullosa, mi morral de primer día de Microsoft fue hecho también con 12 botellas de plástico rescatadas del océano. Maravilloso. Pues bueno, entonces aquí ya les hemos compartido a todos ustedes esta mirada de la tecnología. Bueno, María Paula, hemos pasado por lo soft, hemos pasado por lo hard, y hemos visto todas esas dificultades. Solo ya para cerrar, tú tienes desde la industria del software y pues desde esa industria pues predominante con Microsoft, que influye tanto en nuestras vidas, una mirada como integral de diferentes negocios alrededor del mundo, de diferentes industrias. Desde tu juicio, ¿cuál crees tú que son esas oportunidades que tienen por cuál tipo de industria? De pronto, en temas de cadenas de valor, las que pueden estar un poco más rezagadas, las de extracción de materias primas, o las de manufactura, o las de retail. O sea, ¿dónde ves tú que falta de pronto colocar un poquito más de energía, de esfuerzo, para que de verdad marquemos una diferencia? No, bueno, en general yo no voy a entrar industria por industria, porque la presión regulatoria marca la diferencia entre una y otra. O sea, yo sí veo, por ejemplo, que las petroleras quieren estar a la vanguardia para poder demostrar que hacen esfuerzos gigantes para reducir, porque tienen al cliente y la presión de la COP y todo el mundo encima mirándolos. Pero yo creo que más que energía necesitamos plata. Claro, yo invito a todos los directores de empresas que les encanta hablar de sostenibilidad, que les encanta, que hay que poner el billete donde uno pone el discurso. Eso es lo primero. Nada es gratis. Y tampoco es caro, tampoco es tan caro. O sea, es caro porque hoy lo hacemos artesanalmente, es caro porque gastamos horas hombre y mujer dedicadas a procesar datos en vez de automatizar. Pero estos son esfuerzos que hechos una vez se pagan solos rápidamente por la liberación de recursos para hacer otras cosas. Y que puede ser más costoso si no hago la inversión ahora, exacto, porque después me va a salir más cara la energía. Obvio, y después te ponen una multa y después te toca mucho peor. Exactamente. Bueno, pues muchísimas ustedes, gracias, María Paula, por acompañarnos, y a todos ustedes les pedimos que... A trabajar en la cadena. A trabajar en la cadena, sí. No es fácil. No es fácil. Sí, es difícil, pero se paga. Bueno, recuerden suscribirse, darle like a este episodio y buscarnos en nuestras redes. Yo estoy en LinkedIn, Marta Rubí Falla. Y yo como Fabiola Rincón Santa María. Y yo como María Paula Duque.